el protocolo en Rabuni. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vamos. Bueno, preséntate tú Sí, misma, bueno, María, ¿qué tal? Encantada. Bueno, yo soy José Luis de la mesa de coordinación con Josefina. Ah, vale. Ahora. Es que me hablaban de José Luis, digo, oye, ¿habrá venido el compañero de Josefina? Yo me estaba Sí, no, pero me volviendo estaba diciendo Josefina que te llamara, pero como hablas con ella... Nosaltres, durant el 2016, vam fer enviaments de material, tant de muntures òptiques com de sol, i aquesta era la primera vegada que fèiem una expedició per fer revisions. I tornarem. ¿Qué vamos a hacer, María? Mañana nos vamos al cole, al Mahmoud de Rideva, a revisar a los niños, a hacer un screening con ellos. Muy bien, con un equipo de aquí, ¿no? Con un equipo de técnicos locales, llevaremos a auxiliares y luego a técnicos optometristas, más una persona en prácticas que está finalizando las prácticas de optometría, una chica española, que nos ayudará un poco a pasar todo el screening. ¿Y qué nos esperan los niños, no? Mañana. Sí, aproximadamente. O sea, la idea es el cole completo, dejar ese colegio ya completo. Este es el objetivo. Pues desde 6 a 14 años. María, ¿en qué saben español ya? Depende a dónde podamos llegar el primer día, porque también el grado de entendimiento del menor, aunque vamos a tener el equipo local con nosotros que nos van a ayudar en el tema de las traducciones, pero bueno, yo creo que vamos a ir viéndolo. Porque antes es verdad que los niños iban antes a España, hablaban antes castellano, pero a raíz de la crisis, que cada vez se ha ido reduciendo más el número de familias acogedoras, pues han tenido que ir subiendo los cursos donde comienzan a ir al programa de vacaciones en paz. Entonces ahí es verdad que eso pues se ha perdido. Y ahora mismo, desde hace 4 meses, cuando me pongo a trabajar, me duele mucho la cabeza y me pongo a llorar con los ojos. ¿No has ido a ninguna consulta? No. No. Desde la mañana. No, porque se ha tirado 8 meses ahora en Argel, en el hospital, pero por otro tema. De la mañana. Ya. José Luis, de la mañana. Vale, ¿se la miren? ¿Mañana? Hombre, Sí, claro. sin ningún problema. ¿A cuántos te van a Llévatela, que va a pasar. No, pero ahora vuelvo, El nostre projecte que hem vingut a fer aquí és a fer revisions oculars a les escoles de primària. Ha sigut una primera presa de contacte i en aquesta expedició hem visitat una escola amb 500 nens. Pero bueno, al final, con la práctica, la piel se coge. Sí. Per fer aquest projecte vam contactar amb la Fundació Ulls del Món, perquè ells tenen base aquí i porten molts anys aquí treballant i fan una feina magnífica, i el contacte va ser sobretot perquè col·laboressin, perquè creiem que és molt important que col·laborin a la gent d'aquí. Qué bien. Son buenas doctoras, pero Hombre, son muy buenas, ¿eh? La verdad que está genial. que falta de publicidad para nosotros.
Esto está genial. ¿Ahora veis con esto? ¿Esto es material tuyo? No, eso es del departamento. Vale, ¿tu material que utilizas aquí es No, parecido? no, no. Para nosotros no es que ópticas particulares no hay. Son pocas. Nosotros trabajamos para el Estado. Ah, para el Estado. Sí. ¿Y el material que tenéis aquí para... ¿Tenéis esto sí vosotros? Sí, pero eso es del departamento. Sí, lo sé. Vale, vale, vale. Estupendo. Muy bien. Bueno, pues vamos ahí. Vamos para el ¿Sí? Bien, bien hecho, bien hecho. igual que ustedes vienen de allá para ver, para ayudar. Vale, vale. Bueno, pues vamos a ello. Vamos allá. Bueno, vamos a ir pasando las clases después de pues depende de lo que haya dado tiempo a hacer. ضحكني الرجال اللي نكتبوا لا نسمع ماشي اللي ضحكني انا ماني عندي امتحان. He d'arribar a l'escola, els hi vam fer un cribatge d'agudesa visual, classe per classe, i el que no passava aquesta agudesa visual, aquest cribatge, doncs venia a visitar-se als gabinets. Vam muntar 2 gabinets, amb una sala a part, i passava a mirar-se i l'òptic li revisava. كيلو احمد على الفرصه ونكتبوا عليك والورق معلمه Cuando vengan para allá lo tendremos todo más fácil, porque ya sabrán el sistema, ya les he explicado cómo lo tienen que hacer, con lo de las formas de la de Snellen, y todo va a ser más fácil, ¿no? ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Cuántos años tienes? 12 años. ¿Y qué tal ves? ¿Ves bien? Bueno, pues vamos a hacer unas pruebas, ¿vale? Mira, tienes que mirar las de arriba, ¿de acuerdo? Y todo el rato tú miras las de arriba. Yo te voy a tapar un ojo. Perfecto. No, tú mira las de detrás. ¿Te la notas bien? Muy apretada, ¿sabes? Muy bien. Ahora verás más galletas con lo que yo voy a hacer después. Nuestro trabajo hemos podido resolver bien, hemos hecho un cribaje a los niños, corregir las refracciones y las patologías a través del oftalmólogo. Si tiene una dioptría, yo creo que siempre le va a ir bien. Le va a facilitar mucho el dolor de cabeza y todo esto que ya pueden solamente por el sol y bueno, la situación que tienen aquí. Pero yo una dioptría, astigmatismo, que gane un 30% de visión, yo ya lo miraría. También hemos podido hacer la revisión a los profesores, que prácticamente todos han hecho gafas, porque también estaban con problemas de refracción, sobre todo de cerca, y la verdad que ha estado muy bien. ¿Qué? ¿Cómo lo ves? Y antes veía la unidad. Sí, con eso. Ahora para encender. Así.
niños, miopías, que es que ves muy mal de lejos, y astigmatismos. En los astigmatismos lo que crean es que es mucha incomodidad, aparte de visión borrosa, mucha incomodidad y mucho picor de ojos, que se suma a la tierra, al aire de la tierra, que es muy incómodo todo el día, tienes los ojos llenos de tierra. ¿Puedes señalar primero la de arriba del todo? Está en la escuela, ¿eh? ¿La de abajo? Lo he llamado por móvil. Vale. Es que a mí me lo he dicho. Vale, muy bien. La pobre niña, por ejemplo, recuerdo una que es que hasta graduándole estaba fatal de los ojos. Es que no podías porque tenía que parar todo el rato porque le picaban los ojos, estaba súper incómoda. Y así se va su día a día, porque no tiene gafas. Y era un caso con mucha graduación, recuerdo porque tenía mucha graduación y la pobre es que ni siquiera leer un minuto. Estas niñas creemos que tienen que visitar al oftalmólogo porque tienen alguna otra patología. El lunes van a ir a ver la máquina, ¿verdad? Les pondrá unas gotas y veremos si necesitáis o no necesitáis gafas. Mira este ojo, ¿vale? L'Àlex ha fet la refracció, ha fet la graduació i ho estem posant a la cartella oftalmològica personal. Això se la queden ells i tenen el seu historial per donar aquí al doctor. Jo ara ho estic passant a la recepta per emportar-me a Barcelona i allà demanarem les lents i muntarem les ulleres i les enviarem. ¿Esta? Pruébala. Muy bien, mira qué es. ¿Te gusta? ¿Sí? ¿Qué es eso de nosotros? ¿Sí? Muy bien. I els nanos que sortien amb una graduació els hi hem portat un petit mostrari que així podien escollir la ullera. I dintre de tot, doncs, és molt millor, no?, que ell es pugui escollir la ullera i d'aquesta manera segurament se la posarà més si l'escull ell. I la veritat és que està molt ben acollit, els hi feia molta il·lusió i els hi agradava molt. No? ¿Les gusta más esta? ¿Sí? Me queda molt bé. A veure. ¿Cómo te ves? Estás muy guapa. Esto te favorece mucho. Pues esta, ¿vale? A ver. Poneme ahí, recta. Un poco no. Estamos contentos por lo que hemos hecho, del trabajo que hemos hecho, ¿verdad? Totalmente, sí, sí. Bueno, y el saber que hemos ayudado en algo que ellos no llegan, ¿no? Porque sí que es verdad que tienen un departamento fantástico aquí ya, con gente de aquí, con ópticos saharauis, y esto también es muy bueno porque así pueden hacer el seguimiento de los niños que les hemos hecho las revisiones. Creo que con lo que tiene es ser un especialista, ¿eh? Se arregla. ¿Y tenéis biseladora manual también? No. ¿No? ¿Y si tenéis que recortar la lente un poco? ¿Cómo hacéis? La máquina. Ah, vale. La máquina bueno. Y a mano. ¿Sí? Vale, vale. Bueno, es lo mismo. ¿Pero qué le hacéis? ¿Aquí abajo, con este de abajo? O sea, que tienes que meter la mano así aquí. Claro. ¿Y no se te ha caído ninguna lente? No. Es una máquina, ¿eh? El ojo. El ojo de ella. Pero eso es con la experiencia. Muy bien, muy bien. La práctica. Hombre, es complicado biselar ahí, ¿sabes? Es muy poco espacio. No es fácil, ¿eh? Bueno, tú porque... Sí, claro, nosotros nos quejamos allí con lo que tenemos. Yo tengo una biseladora manual, pero exterior y mucho más cómodo. Y nos quejamos, ¿eh? Hombre, esto está muy bien. Y la hacéis mineral, por eso, ¿no? Todo es mineral. Esas lentes, lo que hacen es que se ponen y ya tienes tu baja de sol y tu baja de vista. Está muy bien. Tienes el proyector aquí arriba, ¿eh? Sí. Qué bueno. Qué bien enfocado.
Vale. Escribe Bachir. Sí, Bachir, sí, vale, ya lo sé. Pues muchas gracias, ¿eh? Hemos visto hoy tu zona de trabajo y está muy bien, ¿eh? Yo trabajo allá, yo trabajo en todas las unidades, porque yo soy director de oftalmología. Trabajo en cada unidad que necesitan personal y ¿entiendes? Sí. Pero cada unidad tiene su técnico, su útil. Muy bien. Yo sé que llegaré mañana a mi casa por la noche y cuando duerma estaré pensando en todos los niños estos y en la gente que hemos conocido, que además son increíbles. Todos, ¿eh? O sea, es que no podría decir ni una cosa mala de nadie. Fantàsticos. Fantástico, Ens han muy, acollit molt bé. los niños súper, hiper educados. Todos te dan la mano, te saludan cuando te ven por la calle, te conozcan o no. Y bueno, con lo que tienen, pueden y van haciendo. De viure-ho de primera mà, doncs, dones compte de la realitat, no? I la realitat és molt precària. Vull dir, estan en mans de tots nosaltres, no tenen més recursos que la nostra solidaritat. Per tant, bueno, impacta. No? Fins que no ho vius de primera, és difícil d'assimilar-ho, per molt que vegis imatges o t'expliquin. Tornarem perquè hem agafat el compromís de seguir fent aquestes revisions a les escoles de primària perquè no es fan com s'haurien de fer, amb la constància que s'haurien de fer i ens han demanat que ens han acollit molt bé amb aquesta idea de seguir el projecte.
مريم سمعت هذا ديالها زوينة سمعت